Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a las sesiones académicas semanales organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Les habla el doctor Ryan Dubón, pediatra, actualmente en el Hospital Elisa Martínez, Puerto Barrio y Zabal. Gracias a todos por su presencia esta noche. Pues el día de hoy quiero agradecerles por su presencia, ¿verdad? Agradeciendo al equipo de trabajo por llevar a cabo estas sesiones. El día de hoy vamos a hablar sobre la crianza respetuosa en los niños autistas, presentado por la licenciada Génesis Zamparado. Y para presentar un poco vamos a tener al doctor Gustavo Velázquez Muñoz, residente de tercer año del Hospital Pachuca, México, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gustavo Velázquez Musuño, soy médico residente de pediatría aquí en el Hospital del Niño en Villahermosa, Tabasco. Y pues tengo el placer de presentar a la maestra Génesis Alvarado, licenciada en psicología por la UNAM, con un posgrado en alta en psico-oncología por la ICEP, así como un máster en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo por la UNIR, con un diplomado en autismo por la Universidad Católica de Salta, así como un diplomado en prerequisitos para la adquisición de la lectoescritura, así como un diplomado en procesos cognitivos con intervención en el área de neuroeducativo. Igualmente tiene un diplomado en TEA en mujeres por la Fundación Brincar, así como un diplomado en Mindfulness infantil por el Infosal. Pues es un gusto para mí presentar a usted, maestra Génesis, para que dé su ponencia a continuación. Buenas tardes a todos los participantes, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar unidos el día de hoy. Vamos a hablar pues de un tema muy bonito que es el tema de la neurodiversidad y de también la crianza respetuosa. Entonces, quiero compartirles pues primeramente mi trayectoria dentro de el área de neurodesarrollo. Eh, Tenemos, como ya me habían introducido en el currículum, ciertas especialidades en el área del autismo. Y ahora queremos tocar un tema, pues, que es muy importante para todos y todos los padres. Aquí invitamos a muchos padres, ¿verdad?, de niños neurodiversos para que se puedan unir esta noche. Están poco a poco, pues, uniéndose y vamos a hablar de un tema que muchas personas piensan que es un tabú porque cuando hablamos de crianza respetuosa y hablamos de autismo, muchos padres me dicen, no se puede porque piensan que el término de crianza respetuosa no es para todos los niños y quiero decirles que sí se puede, ¿verdad? Según las investigaciones y lo que nos dice pues la consulta, pues sí lo podemos lograr. Es un proceso que vamos a ir trabajando de manera lenta, de manera esporádica, pero lo vamos a ir haciendo. Lo importante es educar a todos los padres en lo que es el tema del autismo, porque muchos padres incluso no saben, ¿verdad? No saben qué es el autismo, sí tienen un hijo autista, pero no saben exactamente qué es autismo, a qué me refiero con autismo. Entonces es importante que hoy pues nos informemos y veamos que más allá de un tabú, la crianza respetuosa y el autismo es algo totalmente posible. Quiero iniciar con una palabra que me encanta del doctor Carlos González, eh, que él nos dice que la infancia es fugaz y que nuestra obsesión por corregirla
pues a veces, pues en realidad nos impide disfrutarla. Y es que tenemos que entender que cuando tenemos también a un niño neurodiverso, estamos todo el tiempo ocupados en ver cómo corregir a este niño, porque es la verdad. Muchas veces en el proceso del duelo, cuando nos dicen su hijo es autista, lo primero que intentamos hacer y lo primero que hacemos es buscar las mejores terapias, buscamos cómo cambiar a este pequeñín, pero no entendemos que la mejor forma de ayudar a nuestro hijo es conectando con él y entendiendo que ese hijo es el que nos dio Dios, este es el hijo que tenemos, entonces tenemos que hacer un duelo claro, pero no tenemos que perder de vista eh, de que tenemos un ser único, un ser especial en nuestras manos y no tenemos que cambiarlo. El problema es que los padres intentan en este proceso de duelo cambiar a su hijo y normalizarlo, y ahí es donde nos vamos dando cuenta que perdimos toda la infancia de nuestro bebé, de nuestro niño, y ahora ya es un adulto, y claro que tenemos un adulto autista porque se habla poco, pero claro que el autismo no se cura, entonces vamos a tener un adulto autista, pero nunca disfrutamos esta infancia desde pequeñín porque estuvimos todo el tiempo de terapia en terapia, y claro que la terapia es importante, pero es importante que trabajemos el tema de hoy porque muchos padres están todavía en este proceso del duelo y vamos a respetar este proceso porque cuando damos un diagnóstico, obviamente el papá entra en ciertas cuestiones a nivel emocional, entramos como tratamos de buscar un porqué, tratamos de explicar qué es lo que pasa con nuestros hijos. Entonces, pero tenemos que entender que parte de este proceso es también educarlos y saber cómo puedo ser un mejor papá para mi hijo, ¿verdad? Vamos a definir primero qué es el autismo, porque muchos de aquí también, como son nuevos en el autismo, tengo padres, por ejemplo, invité padres y también tengo padres que son nuevos en el diagnóstico, que solo han escuchado autismo por redes sociales. Entonces es importante definir qué es el autismo. Y cuando hablamos de los trastornos del espectro autista, hablamos de que son un grupo de afecciones diversas. Se caracteriza por algún grado de dificultad en la interacción social, en la comunicación, y también hay ciertas características, ¿verdad? Como patrones, como dificultades en los patrones de actividad, ¿verdad? De estos pequeñitos, hay patrones atípicos de actividad y comportamientos, ¿verdad? Como un ejemplo dice pasar de una actividad a otra, hay gran atención por los detalles y reacciones poco habituales, ¿verdad? A las sensaciones. Entonces, si hablamos del diagnóstico, tenemos que tener ciertas características para que podamos llegar al diagnóstico, y algunas de estas pues están enmarcadas en el concepto del autismo. Entonces es importante que los papás, porque como muchas veces los papás entran en este proceso de negación, ¿verdad? Entonces cuando yo les doy esta charla a los papás, ellos pues les ayuda mucho y ellos mismos me dicen que el proceso ha sido más favorable con ellos porque les explico y ahí ellos entran en razón y me dicen, sí, definitivamente mi hijo cumple estas características, y el proceso de duelo pues se va llevando de una mejor manera porque también damos esperanza, ¿verdad? No solo damos un diagnóstico, sino que damos esperanza. Quiero comentarles que el autismo no es lineal. No es como se ve en la televisión, no es como se ve en The Good Doctor. El autismo sí, obviamente va a tener ciertas características que algunos comparten, pero no todos los niños comparten estas características. Y ahí es cuando el papá, y es muy importante en Crianza Respetuosa de Autismo hablar de este tema, porque muchos papás entran en este proceso y se quedan estancados ahí porque comparan a sus hijos, tal vez hay más de un caso de autismo dentro de la familia, y lo que hacen es que comparan que Pedrito no es igual a Juan, entonces no puede ser, mi hijo no es autista. Entonces entran en este proceso y también les afecta en su proceso de crianza porque están como varados en el tiempo, incluso lo dejan de llevar a las terapias porque el proceso de negación pues es muy grande. Entonces es importante
explicar a los padres de familia que ningún niño autista va a ser igual a otro y que no existen menos autistas ni más autistas. Entonces hablamos de un trastorno del neurodesarrollo con el que nacemos y morimos porque no tiene cura. Y es importante que los papás sepan que no hay menos autistas ni más autistas. Por ahí he escuchado también muchos papás que dicen, es que mi niño es menos autista porque solo tiene grado 1. Entonces, es importante que todos los papis entiendan que autismo es autismo y el autismo no es lineal. Vamos a encontrar, claro, dificultades, pero también en diferente medida, porque como les dije, ningún niño es igual. Entonces hay habilidades, por ejemplo, hay dificultades en habilidades sociales, pero no en todos. Y si nos vamos a encontrar, por ejemplo, en algunas chicas, porque el autismo se ve diferente también en mujeres. Entonces vamos a encontrar en algunas niñas, por ejemplo, que son como más amigueras, más sociables, ¿verdad? Y entonces por eso me dice el papá, no puede ser, porque ella tiene un amiguito, ella tiene amiguitos. Entonces es bien importante que entendamos que hay muchos tabú en esto del autismo y hay que derribar los tabú también para dar una buena crianza a nuestros pequeños, ¿verdad? En relación a las fijaciones, no todos nuestros niños van a tener fijaciones, pero hay muchas dificultades. Tenemos dificultades en las rutinas y en el cambio de rutinas, problemas sensoriales, estereotipias, percepciones, funciones ejecutivas. Entonces, si hablamos de que el autismo no es lineal, hablamos de que aunque un niño no tenga todas estas características o las tengan, pero no en mayor medida, eso no se va a significar, ¿verdad? Que el niño es mayor o menor grado de autismo. Ahora, muchos padres se confunden porque entramos a lo que es el DSM-5, ¿no? Que es el Manual de los Trastornos Mentales, y aquí el DSM-5 hace una gran diferencia en la última actualización, donde nos habla de grados de necesidad de ayuda. Muchos padres se confunden cuando le dan el diagnóstico porque piensan que el grado de necesidad de ayuda significa que, es que como es grado 1, mi hijo es menos autista que el que es grado 3, ¿sí? También lo hemos visto, por ejemplo, en muchos pacientes que llegan con el diagnóstico de Asperger, que ya no se utiliza, pero hay una gran comunidad, ¿verdad?, de pacientes Asperger que se sienten todavía identificados con el término. Entonces, por ahí lo usamos bajo la mesa porque muchos, incluso adultos, todavía que fueron diagnosticados años atrás, ellos se sienten muy identificados con el término. Entonces, por eso es que todavía se habla en algunos casos de Asperger. Entonces, si hablamos de Asperger, muchas personas piensan o muchos padres piensan que como su hijo fue diagnosticado con Asperger, es grado 1 en necesidad de ayuda, pero vamos a ver qué nos dice el DSM-5. Y el DSM-5 nos dice que el grado en necesidad de ayuda, número 1, significa que el niño sí nos va a presentar algunas alteraciones significativas en el área de la comunicación social. Vamos a tener interferencia significativa en al menos un contexto. El grado 2 en necesidad de ayuda significa que es una ayuda muy notable, pero si vemos en estos niños, hay un marcado déficit, ¿verdad? Con limitada iniciación a respuestas reducidas o atípicas, y hay interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y dificultades del cambio de foco. Entonces, por ahí vamos a tener un niño grado 2. Y el grado 3, necesidad de ayuda muy notable. Entonces, si en el informe diagnóstico, por ejemplo, nosotros tenemos que nuestros hijos están en grado 3, que el grado 3, pues, nos dice que es ayuda muy notable. Aquí vemos que son chicos con mínima comunicación social, con marcada interferencia en la vida diaria por inflexibilidad y dificultades de cambio y foco de atención. Los niños que están en grado 3, pues sí necesitan más ayuda. Son chicos que necesitan muchísimo extra. Muchas veces el trabajo tiene que ser, bueno, que casi siempre es multidisciplinario. Tiene que estar el gastroenterólogo pediatra, muchas veces tiene que estar, pues obviamente que casi siempre el neurólogo pediatra, tiene que estar por ahí pues el especialista, el terapista, también el logopeda. Tiene que haber un equipo especializado y echarle más ganas a este chiquitín porque tiene más necesidades en sus áreas, ¿no? En todas las áreas del diagnóstico. Y también por ahí vemos de que es importante también que nos formemos en todas estas, en todos estos términos, porque vamos a tener muchos pacientes en seguimiento que vamos a ver
que a los 2 años nos va a llegar el paciente todavía para el control sano, tal vez lo tuvimos en UCI años atrás, lo tuvimos en neonatología, y tenemos que ir viendo síntomas, tenemos que ir evaluando a este niño, evaluando hitos de desarrollo, y por ahí nos vamos a encontrar con muchos de nuestros niños con diagnóstico de autismo, porque si sabemos, los factores perinatales influyen, ¿verdad?, en el autismo. Entonces, aparte de la gran carga hereditaria, pues si sumamos los factores ambientales, los factores perinatales y el niño pues que nace prematuro, pues vamos a tener ahí muchas probabilidades, ¿no?, de que este niño pues nazca con autismo. Entonces es muy importante que nosotros, que todos estemos involucrados en este tema y que estemos alertas, especialmente los pediatras, porque va a llegar el niño a los 14, 15, 16, 17 meses y nos va a decir la mamá, mire que él todavía no habla, mire que todavía no se relaciona con los otros niños, no responde o tuvo una regresión en su desarrollo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos pilas a buscar y remitir este paciente, porque hay por ahí algo, ¿verdad?, que tenemos que trabajar, y porque definitivamente hay una alerta desde antes. Si hablamos de lo que es estilos de crianza, muchas personas me dicen, pero es que no se puede educar de cierta manera a mi hijo porque como él es autista no me entiende. Quiero decirles que solo el 30% de los niños y de las niñas dentro del espectro autista tienen alguna discapacidad intelectual. El otro 70%, que es un margen ya muy grande, no va a tener una discapacidad intelectual. Son niños con un coeficiente intelectual normal e incluso más alto que la media. Entonces, hay muchos chances de educar a este niño, hay muchos chances de ponerle límites, de darle la crianza respetuosa con mucho amor, porque si nos comprenden. Entonces, tenemos que ir aprendiendo que primero que todo, que el diagnóstico no es el final, sí, solo es el inicio de un gran viaje, de un viaje con muchas bajadas y subidas, pero eso no significa que no vamos a poder educar a nuestro niño, que no le vamos a dar un estilo de crianza saludable. Como les digo, estos pacientitos tienen pues un gran pronóstico, muchos de ellos pues logran grandes cosas. Entonces es importante que hablemos de estilos de crianza y autismo, porque incluso cuando hablamos de la terapia, vemos, por ejemplo, que el paciente con un estilo de crianza saludable tiene un mejor pronóstico, mientras que el paciente que tiene un estilo de crianza que no es saludable, son estos pacientes que evolucionan muy lento. Y esto creo que es en todo, porque incluso en la clínica, ¿verdad? Me imagino que los pacientes, pues que los papás no son constantes con su medicación y todo, pues obviamente van a tener un mal pronóstico. Entonces así nos pasa con nuestros pacientitos autistas, ¿verdad? Tenemos que entender y hacerle entender a los padres. Vamos a ver un video para los que no están relacionados con el tema de los estilos de crianza, que se preguntan qué son estilos de crianza. Pues vamos a ver un videito donde se habla de los diferentes estilos de crianza, y luego vamos a explicar un poquito cómo lo podemos ir metiendo en el tema del autismo y cómo podemos lograr que nuestros niños tengan un estilo de crianza saludable. En teoría, solo hay 4 estilos de crianza. Los padres autoritarios son controladores y exigen obediencia sin considerar el punto de vista del niño. Los padres permisivos son cariñosos, pero no ejercen control alguno. No hay reglas. Los padres democráticos, que son firmes pero amorosos, fomentan la independencia dentro de unos límites. Los padres negligentes no se involucran y, a menudo, no se interesan por su propio hijo. Recientemente se propuso un 5º estilo, pero volveremos a eso más adelante. Los estilos van desde el control y la exigencia hasta la total libertad, y de frío e indiferente a cariñoso y receptivo. Cada uno, padres democráticos, permisivos, autoritarios y negligentes, tiene su lugar. Para entender lo que significa crecer con padres de cada extremo del espectro, podemos imaginar la vida de 4 niños. Los padres de Sara son autoritarios. Aman a su niña.
pero creen que las reglas estrictas son importantes para que Sara se comporte bien y encaje en la sociedad. Si Sara llora, le dicen que pare. Si replica, le envían a la esquina para un tiempo fuera. Si se olvida de hacer sus quehaceres en la casa, no se le permite jugar con sus juguetes. Sara aprende que reprimir sus emociones y cumplir con sus deberes es la manera de sobrellevar el día. Para conseguir el amor de sus padres y evitar que se molesten, se vuelve obediente. Sin embargo, debido a que a Sara nunca se le permitió decidir por sí misma o seguir sus intereses intrínsecos, como adulta no sabe lo que realmente quiere. Ella comienza a vivir una vida que parece perfecta para sus padres y la sociedad, pero puede dejarle infeliz por dentro. Los padres permisivos, como los de Pedro, aman tanto a su pequeño que creen que deben cumplir todos sus deseos, darle plena libertad y nunca decirle no. Pedro disfruta de un control total sobre sus padres y obtiene lo que quiere. Si no quiere caminar, lo cargarán. Si quiere helado, se le da helado. Si quiere jugar videojuegos, los jugará toda la noche. Pedro crece completamente sin límites y hace lo que él cree que es correcto. Nunca hizo frente a los conflictos y no aprendió a controlar sus emociones. El hecho de que siempre conseguía lo que quería lo convirtió en un mal perdedor. A medida que crece, a menudo actúa de manera desconsiderada y no conoce sus límites. Los padres democráticos de Arturo respetan las necesidades de su hijo, pero creen que los niños necesitan libertad dentro de ciertos límites. Arturo puede jugar libremente, pero cuando termina, necesita ayudar a ordenar. Se le permite comer helado, pero solo los domingos. El tiempo de pantalla está limitado a 30 minutos por día. Puede haber conflicto, pero los padres escuchan lo que Arturo tiene que decir y luego establecen las reglas. Arturo aprende que algunas cosas son difíciles, pero sus padres le brindan todo el apoyo que necesita para superarlo. Desarrolla la fuerza para soportar las dificultades y continuar siguiendo sus intereses y pasiones. En clase, expresa con valentía sus propias opiniones de manera adecuada. Durante los descansos, puede mostrar sus emociones y actuar libremente. Como adulto, acepta las reglas solo después de haberlas discutido y sentir que las comprende. Los padres negligentes no suelen estar presentes en la vida de sus hijos. Nora a menudo se siente completamente sola en el mundo. Experimenta plena libertad para hacer lo que quiera y tiene mucha imaginación, pero nunca recibe retroalimentación o incluso atención. Nora se da cuenta de que no importa lo que haga, porque a nadie le importa de todos modos. La falta de atención conduce a una falta de confianza en sí misma y en los demás. Se vuelve inseguramente apegada, incapaz de formar relaciones saludables y desarrolla una imagen negativa de sí misma. Para dejar de sentirse indigna de amor, intenta no sentir nada en absoluto. En los últimos años, los padres sobreinvolucrados, que están presentes en todos los aspectos de la vida de sus hijos, a menudo se conocen como el quinto estilo. Estos padres también son conocidos como barrenieves, que quitan los obstáculos del camino de sus hijos, o padres de helicóptero, que revolotean y microgestionan todos los aspectos de la vida de sus hijos. Como no dejan que sus hijos hagan nada solos, los niños no pueden aprender a superar los desafíos por sí mismos. Las investigaciones infieren que a estos niños no les gusta resolver problemas difíciles, carecen de perseverancia e incluso pueden procrastinar las cosas en señal de protesta cuando algo requiere mucho esfuerzo. Dado que la mayoría de las investigaciones sobre la crianza se basan en autoinformes y se realizaron en los Estados Unidos y Europa, no está claro qué tan fuertes se mantendrán los efectos observados en experimentos controlados observacionales o en otras partes del mundo. Los 4 estilos de crianza fueron presentados por primera vez por la psicóloga Diana Bauman. Para una buena crianza, aconsejó equilibrio de exigencia y capacidad de respuesta. Agrega a esto las sabias palabras de María Montessori. Nunca ayudes a un niño con una tarea en la que siente que puede tener éxito.
y los padres probablemente deberían hacerlo bastante bien. ¿Qué piensas? ¿Deberían los padres recurrir a un estilo específico o deberían decidir qué es lo mejor para hacer en una situación dada, siempre y cuando no descuiden o abusen de su hijo? Bueno, y como vimos en ese hermoso video, cuando nos introducen a los estilos de crianza, es importante que sepamos que estos estilos de crianza van a depender de cómo nos criaron a nosotros también. Entonces tenemos que ir cortando los estigmas, ¿verdad? De cómo nos criaron a nosotros para ser mejores padres y para que nuestros hijos sean una mejor versión de nosotros. Cuando hablamos de autismo, tenemos una situación. Hay muchos por ahí nos piden el video, por ahí les podemos enviar los links luego. Eh, Muchos padres de familia, por ejemplo, piensan que los niños autistas no sienten, piensan que no tienen emociones. Y este es algo totalmente erróneo. Nuestros niños sienten. Otra de las grandes mentiras que he escuchado, de los grandes tabúes que dicen que los niños no son empáticos, y en realidad muchos de estos chiquitines son hipersensibles incluso y profundizan mucho esta parte de las emociones, pero ellos no pueden a veces externalizar cómo se sienten, pero dentro de sí están sintiéndolo. Entonces es importante para los padres que entiendan que los niños sí tienen emociones. El hecho de que mi hijo haya sido diagnosticado con autismo no significa que es un robot o un extraterrestre. Es un niño que piensa, que siente, que entiende, que puede ser educado de una manera correcta, ¿verdad? Con mucho amor y con mucho respeto. Como les decía anteriormente, cuando hablábamos de los síntomas, tenemos que entender, primero tenemos que entender el cerebro de nuestro hijo. Tenemos que entender que él percibe el mundo de una manera diferente, y una vez que nosotros entendamos eso, vamos a poder modificar nuestros estilos de crianza. Si vimos que los síntomas de nuestros chicos están dentro de un espectro, pero que hay diferentes grados de necesidad de ayuda, y que por ahí tenemos que identificar en qué grado está nuestro pequeño para poder ayudarle. También tenemos que entender que el estilo que nosotros le demos de crianza va a afectar o va a mejorar, ¿verdad? Su pronóstico. Y dentro de las investigaciones, que hay muy pocas, porque dentro de las investigaciones de estilo de crianza y autismo, más en Latinoamérica, no tenemos suficiente. Podemos encontrar que los dos estilos de crianza que más, pues, se pueden ver dentro de las familias es el estilo permisivo y el autoritario, y esto es cuando hablamos de estilos de crianza de niños autistas. Entonces, si vemos por qué el estilo permisivo, pues después del diagnóstico vemos de que muchos papás dejan que sus hijos hagan lo que quieran solo porque es autista, y ese pues es un gran error, porque tenemos aquí un niño capaz, un niño que puede hacer muchísimas cosas y lograrse muchas cosas, pero el estilo de crianza tal vez puede ir afectando muchísimo. Entonces, vemos estos papás que crían a sus hijos con lástima. Es por eso que les hablé de la parte del duelo y cómo la familia tiene que ir viviendo ese duelo y despidiéndose de este niño que no tuvo, porque eso es lo que sienten los papás, eso es lo que me dicen, que tienen que ir despidiéndose de este niño que en realidad no tuvo, y aceptando a este niño que tiene, ¿verdad? Aceptando a este niño con todas sus fortalezas, también con sus retos, ¿verdad? Tenemos que amar a estos chiquitines y conectarnos con ellos. Entonces es muy importante que no criemos a nuestros niños con lástima. Por ahí estuve hace poco en un grupo de padres muy bonito que me dieron la oportunidad de compartir con ellos, y aprendo mucho de ellos porque me dicen, es que mi niño me manipula, me dicen. Y claro que nos manipulan, porque el hecho que tenga autismo no significa que sea un niño que no razone. Ellos también nos van a manipular, también van a intentar pues que les demos lo que queramos, también van a hacer una rabieta. Como les digo, no son robots. También tenemos el estilo autoritario, que también es otra parte, que tengo papis de familia, ¿verdad? Que también utilizan el estilo autoritario porque tal vez están en el proceso de negación, tal vez están todavía asimilando el diagnóstico, y no pueden comprender algunas
conductas de sus hijos, entonces lo que hacen es gritarles, pegarles. Entonces es muy importante que entendamos que tenemos que cambiar, perdón, estos paradigmas de estilos de crianza. No vemos estilos de crianza saludables en autismo. Lamentablemente, la bibliografía nos dice lo contrario, nos dice que solo tenemos estilos de crianza que perjudican y es muy importante que cambiemos este paradigma, ¿verdad? Para que demos lo mejor para nuestros pequeños. Entonces, si vemos lo que vimos en el video, pues es básicamente lo mismo que tenemos aquí a continuación. Vemos de que los niños con un estilo saludable son los niños que tienen sus padres tienen altos niveles de exigencia, o sea, hay límites por seguir, pero también hay mucho amor, mucho afecto. Si vemos en el autismo, por ejemplo, hay padres que están utilizando el autismo en positivo, se le dice aquí. Hay una corriente que se llama autismo en positivo, ¿verdad? De una psicóloga que también es autista y ella habla mucho y promueve lo que es el autismo en positivo. Entonces, si vemos que los padres utilizan el autismo en positivo o se utilizan el estilo de crianza positivo, sí ponen estos límites, pero hay altos niveles de amor, de afecto. Y tenemos pues estos papás permisivos que solo porque le dijeron que era autista el niño, entonces ya lo dejan hacer todo lo que quiera porque dicen es que el niño no entiende, cuando en realidad muchos de estos pequeñines, perdón, hasta nos manipulan porque sí entienden muchísimo, ¿verdad? Incluso nos imitan y todo y sí comprenden. El autoritario, pues el aquí mando yo, que es cuando, como decía el video, pues no me voy a parar mucho en explicarlo porque el video fue muy claro. Y el indiferente o negligente, que también lo encontramos en estos padres que independientemente del diagnóstico, ellos no cambian su estilo de crianza porque no tienen tiempo, porque ni siquiera llevan a sus niños a la terapia, porque en realidad ellos están en el mundo de ellos y los niños están aparte y lamentablemente también tenemos este estilo de crianza en muchas partes pues, del mundo. Entonces, si vemos que son los estilos de crianza, vemos que también son conocidos como estilos parentales, ¿verdad? O las conductas parentales. Y sí, va a depender muchísimo también, ¿verdad? De las conductas del niño, pero también se pone de manifiesto el comportamiento de los padres en la parte de que los padres tienen un estigma, ¿no? de crianza que es muy difícil romper y es el del pasado y la forma en la que nos criaron a nosotros, que como les decía en la capacitación pasada, antes el niño no se veía como un ser humano en realidad. El niño no tenía derecho para hablar, no tenía derecho para opinar. Y ahora que vemos que el paciente es diagnosticado con autismo, vemos lo mismo, porque el hecho de que tenga autismo para nosotros es como que fuera un extraterrestre y así lo ven. O sea, el niño no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a sus gustos, porque como es autista, y así lo dicen algunos padres, o tal vez no lo dicen, pero inconscientemente lo están externalizando. También vemos a estos padres, como les decía, que están tratando de hacer todo por sus hijos. Vimos en el video por ahí el padre sobreprotector, que en sí no es un estilo de crianza legalmente dicho, pero sí hablamos de que mucho padre después del diagnóstico, mucha sobreprotección, hacen todo por los niños, no los dejan ser independientes. Es muy importante que como padres ayudemos a este niño a que sea independiente. Pensemos que no vamos a estar toda una vida aquí, pensemos que no vamos a ser eternos y que estos pequeñines nos necesitan, pero no siempre vamos a estar ahí para ellos, por eso es importante que les ayudemos a ser independientes. Si vemos aquí y les pongo el logo de Autismo en Positivo, Autismo en Positivo, pues es una página muy bonita que ustedes pueden googlear, donde van a encontrar hermosos recursos para ayudar a nuestros hijos autistas, donde vamos a encontrar materiales, donde vamos a encontrar charlas, capacitaciones, incluso cursos, porque como padres tenemos que formarnos, tenemos que leer, tenemos que buscar medios, pero que sean medios eh,
científicamente comprobados también. No vamos a ir buscando curas mágicas para el autismo o buscando pues a cualquier persona que en realidad no tiene la especialidad o los estudios, ¿verdad? Para hablarnos de autismo. Es importante, lo primero que tenemos que hacer, y es importante aprender a distinguir una conducta inocente de un mal comportamiento. Es muy importante porque aquí es donde muchos de los padres de familia pues se confunden, ¿sí? Y esto mismo me lo han dicho los padres, me lo han comentado, cómo voy a distinguir entre una rabieta o una crisis sensorial, por ejemplo, y es muy importante entender que nuestros chicos son altamente sensibles. Vamos a encontrar perfiles de hiposensibilidad o hipersensibilidad, pero vamos a encontrar muchas características en nuestros niños. Y una de las características es que nuestros pequeños autistas son intolerantes a los cambios. Para nuestros chicos, los cambios pues modificar sus rutinas les afecta muchísimo y puede afectar su conducta y puede desencadenar una crisis sensorial. Entonces es importante, primero voy a distinguir qué es una mala conducta y qué es una reacción y una crisis sensorial. Por ejemplo, si vemos que nuestros niños son intolerantes a los cambios, por ejemplo, y nosotros el día de ayer llevamos a nuestro niño para la escuela, me dice el papá, es que se está portando mal y entonces ya les pido y les digo, cuénteme qué pasó. Y me dicen, es que ayer yo lo llevé a la escuela y no quería entrar, empezó a llorar, empezó a gritar que quería subirse a un camino de piedras. Entonces yo le pregunté, pero ¿usted lo lleva todos los días? Y me dicen, no, lo lleva mi esposa. Entonces, ¿pero qué pasa? La mamá del niño todos los días antes de entrar a la escuela le da un recorrido por el camino de piedras, caminan y luego entran a la escuela. Este día papá lo llevó y le cambió totalmente la rutina al chiquitín, entonces lo quiere meter de un solo a la escuela, pero el niño ya tiene una rutina. Entonces, vemos cómo tenemos que aprender a conocer la rutina de nuestros hijos, tenemos que aprender si nuestros niños ya tienen esta parte establecida, porque obviamente si yo le cambio la rutina, mi pequeño va a entrar en crisis. Y aquí vemos de que va a haber una crisis sensorial. Otra cosa también es un ejemplo que yo pongo, que me encanta el ejemplo de la galletita, porque me ha pasado mucho, y no solo con la galletita, sino con juguetes, por ejemplo, y vemos de que el niño nos pide una galletita, si el niño ama las galletitas de avena, un ejemplo, se la preparamos nosotros mismos y la galletita se quebró, entonces nosotros venimos, le damos la galletita y el niño empieza a gritar, empieza a llorar y hasta nos bota la galletita, y ahí nosotros no sabemos qué pasa, ¿no? Pensamos y asumimos que el niño está entrando en una conducta mala, que está siendo mal creado, le empezamos a hablar de que hay hambre en África, pero el niño en realidad no nos va a entender esa parte. El niño lo que va a entender es que la galletita está rota y que ya no sirve, porque para él esa galletita ya no sirve, ¿sí? Ya no se la puede comer, ya no es digerible. Entonces, por ahí podemos pensar de que es una mala conducta, le pegamos al niño, le gritamos y aquí se arma una gran guerra. Entonces es muy importante conocer que en realidad y validar la emoción del pequeño. En realidad es intolerante a los cambios. En realidad mi pequeño tiene inflexibilidad cognitiva, o sea, no aceptan, ellos no son flexibles a nivel cognitivo, son muy rígidos. Entonces es muy importante entender el cerebro de mi niño, es importante entender cómo funciona, cómo percibe, cómo capta del entorno y así no malinterpretar una conducta. Y por ejemplo, también se van a portar mal y van a intentar manipularlo. Y por ejemplo, lo hacen mucho cuando les damos una mala alimentación, porque muchos padres lamentablemente recurren a darle gaseosas, a darles comida que no les ayuda en su sistema. Y estos chicos pues obviamente intentan manipular, gritar porque no les dan algo que en realidad ellos quieren, pero aquí estamos hablando de que sí, estamos hablando de que es por salud, entonces tenemos que ponerle límites al pequeñín, entonces ahí sí tenemos que poner límites, claro, y explicarle que no se puede y ser consistente. Es muy importante cuando hablamos de crianza respetuosa en Latinoamérica, que también integremos a las abuelitas y a los abuelitos, porque creo que en todas las charlas que he dado de crianza respetuosa siempre me hacen la misma pregunta y me dicen, ¿cómo explicarle a los abuelos? Porque el papá y mamá quieren dar crianza respetuosa, pero los abuelos no.
no ayudan. Entonces es muy importante incluir a los abuelos, es muy importante incluirlos y hablarles también a ellos de los beneficios que va a tener nuestro pequeño si le ponemos límites. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en las comidas. Vemos de que casi el 90% de nuestros niños van a padecer de problemas gastrointestinales y por ahí muchos de ellos son intolerantes a muchas cuestiones, a la caseína, muchos son intolerantes a la lactosa, a la leche, a la proteína de la leche de vaca. Entonces, por ahí vamos a encontrar niños con reflujo gástrico, o sea, vamos a encontrar un sinfín de problemas gastrointestinales y por salud estos chicos muchas veces tienen que llevar una dieta sana. Entonces, por ahí muchos padres de familia me dicen, es que el abuelito no me ayudó y el niño entró en una crisis y empezó a vomitar y a vomitar y a vomitar. Entonces, tenemos que hacerle entender a los abuelos que nuestros niños necesitan también límites y que muchas veces es por salud para que ellos pues estén mucho mejor. Aquí vamos a ver otro tema de límites, no castigo. No nos sirve de nada castigar a nuestros niños autistas. Muchas veces, incluso cuando los castigamos, ellos ni siquiera saben por qué les estamos pegando, ¿sí? Porque en realidad, como ven el mundo de manera literal, por ejemplo, entonces muchas veces en realidad, y más si le pegaste por la galletita, porque en realidad la galletita para él no es funcional, no se la va a comer. Entonces, cuando tú le pegas a este niño no sabe por qué le pegaste, solo sabe que lo agrediste y una agresión física les duele emocionalmente porque, como les dije, no son robots, son niños y sienten y tienen emociones. Entonces, no nos va a funcionar el castigo. Sí vamos a poner límites y le vamos a decir, y sí vamos a usar el no, solo que vamos a saber cómo utilizar el no y lo vamos a hacer de una manera clara, ¿verdad? Concisa y precisa. Por ahí hay mucha confusión también con el no, porque muchos papás me dicen, pero es que yo he visto crianza respetuosa y no hay que usar el no. O sea, pero en realidad muchas veces es importante y si vamos a utilizar el no, lo vamos a hacer con mucha firmeza, ¿sí? Y explicarle al niño, no con tantos matices, pero sí explicarle al niño por qué tomamos esa decisión y no podemos ceder. Porque si cedemos, entonces el niño nos va a tomar como un juguete y cada vez que él quiera va a hacer un berrinche, se va a tirar al piso y ahí pues vamos a hacer el juguete de este pequeñín y nos va a manipular como él quiera. Si hay preguntas, por ejemplo, en la parte de cómo saber si es una mala conducta o inocente, pues ya al final de la presentación ustedes me pueden hacer preguntas o incluso por ahí les voy a dejar y les voy a compartir mis redes sociales para que cualquier duda pues me escriban. Vamos a ver aquí, apoyar y no sobreproteger. Cada vez que nosotros estamos haciendo algo por nuestros pequeños que en realidad ellos pueden hacer, estamos truncándole una gran oportunidad futuro, específicamente con actividades de la vida diaria, porque ellos son capaces de hacer muchas cosas. A mí me sorprende, me limpian la mesa, se lavan las manos, ellos aprenden tantas cosas, aprenden a cambiarse solo, o sea, obviamente vemos autistas muy funcionales y si hablamos en el caso de estos pequeños, pues ellos pueden aprender lo que ellos se propongan. Entonces, no hay que sobreprotegerlos, mamitas, ¿verdad? Tenemos que dejarlos que ellos conozcan, tenemos que dejarlos en el supermercado, por ejemplo, enseñémosles a cómo dar cambio, a cómo pagar, ¿verdad? Si nuestro niño es verbal, eh, ayudémosle a que él pueda desenvolverse en el mundo y si no es verbal igual existen los sistemas alternativos, ¿verdad? De la comunicación y podemos ir ayudándole también a este chiquitín a que se desenvuelva en el mundo. Lo peor que podemos hacer, ¿verdad? Es poner una silla de ruedas imaginaria en nuestros niños, porque eso sí va a truncar el futuro de ellos. Tenemos que aprender a que ellos salgan adelante solos. Cuídate, es muy importante que los padres de familia se cuiden porque los cuidadores de niños autistas y los cuidadores, por ejemplo, de los cuidadores, porque a veces papá no cuida el niño directamente, pero sí cuida a mamá y mamá pasa solo enferma porque vive con mucho estrés. Entonces, es importante también que nos cuidemos, es importante que como cuidadores mantengamos una rutina. Por ahí me encanta que tengo un grupo de mamis que ellas
practican ciclismo y ellas andan por todo mi país y es muy bonito porque aparte que son mamis, ¿verdad? Ellas mismas como que tienen su grupo de apoyo entre ellas. Es muy importante que todos nos cuidemos, cuidemos nuestra salud mental para que podamos cuidar a nuestros hijos. Es muy importante que busquemos ayuda. Si nos sentimos sobrecargados, es importante que iniciemos también un proceso, ¿verdad? Porque el diagnóstico no es fácil y después del diagnóstico quedan muchas situaciones que tenemos que sobrellevar como familia. Entonces es importante que nos cuidemos, ¿verdad? Que siempre nos pongamos en primer lugar, no nos dejemos en último lugar. Quiero ponerles un cortometraje muy bonito, ¿verdad? Que es sobre la parte de la aceptación del diagnóstico. Y hago mucho énfasis en la aceptación del diagnóstico porque mientras el papá no ha aceptado que su hijo tiene una condición, entonces no puede darle el 100%, no puede lograr conectarse. Tengo muchos papás que llegan y me dicen, no puedo conectarme con mi hijo, pienso que él no me quiere, no me abraza. Y es parte de esta negación, es parte de no aceptar el diagnóstico, porque cuando aceptamos el diagnóstico, cuando aceptamos que nuestro hijo tiene super habilidades, porque yo le llamo super habilidades, ellos tienen habilidades extraordinarias, entonces aprendemos a conectarnos con ellos, aprendemos a jugar, aunque jueguen de una manera diferente, juegan y aprendemos a tener este vínculo tan bonito con nuestros pequeños. Entonces les voy a poner este videíto, que es el último video de hoy, para que reflexionemos un poquito sobre lo que es el diagnóstico del autismo.
Bueno, si vemos este hermoso video, casi todos los padres de familia de mis niños lloran con este video. Eh, el director de este hermoso cortometraje también es padre de un niño autista y él cuenta pues básicamente su historia y el proceso que él vive a diario y que vivió cuando estaba también en su proceso de negación y no aceptar a su pequeño, pues no en sí al pequeño, sino el diagnóstico. Eso pues le afectó mucho, entonces su esposa le dijo pues escribe un cortometraje y él pues lo hizo y la verdad es que fue muy bonito porque nos ha podido dar un mensaje a todos, ¿verdad? Y lo hemos compartido con los padres de familia y pues les ha gustado mucho lo que es el mensaje. Entonces, eso es tener un niño, ¿verdad? Dentro del espectro autista. Vemos de que la sociedad pues muchas veces no nos acepta, quieren que todos los niños sean iguales, intentamos normalizar a nuestros niños y en realidad tenemos que aceptar tal y como son, con todas sus fortalezas, con sus habilidades, pero tenemos que entender muy claro que dentro de este proceso vamos a tener muchos retos y esta imagen me encanta, ya casi para cerrar, ¿verdad? El día de hoy tenemos esta imagen tan bonita donde nos dice, así es el autismo, tenemos subidas que saben a gloria, bajadas que te dejan sin aliento y solo tenemos dos opciones. O te bajas del carrito o aprendes a disfrutar del viaje. Esto yo se los digo no solo a los padres de mis niños, sino también a los maestros, a los terapeutas. Trabajar con niños neurodiversos no es fácil, es un reto. Muchas veces vamos a encontrar que tenemos grandes avances y a la siguiente semana o al siguiente día vamos a encontrar retrocesos significativos o crisis fuertes. Y
para nosotros también van a significar una bajada. Entonces, por eso es esta imagen tan bonita, porque para trabajar con nuestros niños neurodiversos necesitamos mucho amor, mucha motivación, necesitamos conocer la mente de nuestros pequeños, necesitamos entender cómo piensan, lo que sienten. Y es por eso que tenemos que ponernos en lugar de ellos y ser más empáticos, entender que nuestro estilo de crianza, la manera en la que vamos a criar nuestros niños, va a afectar muchísimo el pronóstico, ¿verdad? Y no solo en el caso del autismo. Cuando tengamos niños con trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el déficit de atención con hiperactividad, también vamos a tener niños que si nosotros damos un estilo de crianza, por ejemplo, permisivo, vamos a tener problemas conductuales muy grandes. Y también eso nos dicen las investigaciones. Es por eso que es muy importante que pensemos un poco, que recapacitemos, que pensemos qué estilo de crianza le estoy dando a mi hijo y cómo podemos ir poniéndole límites al pequeñín para que vaya mejorando y vamos a ver un pronóstico favorable, incluso en alimentación, ¿verdad? Que también lo podemos hacer. Pues aquí les presento a mi hija, ¿verdad? Soy madre también de familia, entonces puedo entender que la montaña rusa no solo vamos a verlo en el caso, ¿verdad? De el TEA, también lo vamos a ver en otras circunstancias. De hecho, la maternidad y la paternidad pues no son sencillas, aunque intenten romantizarlas. Ser padre o ser madre pues es un trabajo bastante complejo de por sí. Y cuando tenemos el reto de criar a un niño con una percepción del mundo totalmente diferente, pues nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones. Entonces es muy importante que nos capacitemos en estos temas, que sepamos cómo funciona la mente de nuestros niños y cualquier comentario o pregunta, pues ya vamos a entrar en esta parte. También pues les comparto mis redes sociales para que me sigan y puedan aprender un poco más de este maravilloso mundo del autismo. ¿Comentarios o preguntas? Este es el momento, por ahí creo que por ahí tenemos la parte de las preguntas para todas las personas que estén interesadas, ¿verdad? En algún tema en específico o para las que se perdieron el inicio de la charla, pues este es el momento, ¿verdad? Para las preguntas. Por ahí las pueden hacer en el chat. No sé si hay preguntas por ahí en las redes sociales. Bueno, antes que todo, continuar con la sección de preguntas. Muchas gracias, doctora, por la charla. Muy interesante, muy informativa, la verdad. Que muchas veces nosotros dejamos mucho por fuera esta área, ¿verdad? En los pacientes pediátricos. Aquí tenemos una pregunta de Jorge Zúñiga, que si los medicamentos sirven. Sí, en la parte de la medicación vemos que todo va a depender también de las conductas de nuestros pequeños y si hay alguna comorbilidad también. Y definitivamente sí, las investigaciones nos dicen que el tratamiento farmacológico en algunos casos pues es fundamental. Pero por otros casos, por ejemplo en México, que están muy adelantados en la parte de la investigación, pues ya se utilizan medicamentos naturales, utilizan, por ejemplo, también el cannabidiol, que es muy utilizado en México y las investigaciones pues nos dicen que sí se puede utilizar, claro, con un neuropediatra especializado en el tema del cannabidiol. Por ahí podemos seguir pues algunos neuropediatras que tengan toda esta parte, ¿verdad? Y tenemos que consultar porque todo va a depender de cada país y de las sanciones de cada país en el tema del cannabidiol, pero definitivamente la parte farmacológica tiene que ser parte integral del proceso. No sé si por ahí habrán más preguntitas en las redes sociales. Aquí nos pregunta Dania Madrid, ¿cómo ayudarles en casa a desarrollar el lenguaje?
La terapia, pues básicamente vamos a hacerla en la vida diaria, ¿verdad? En casa podemos ayudarle mucho a nuestros chiquitines con todo. La parte de si ellos nos están ayudando a doblar la ropa, eh, podemos estar hablándoles mucho, podemos estar preguntándoles qué prenda estamos tocando. Por ejemplo, en el supermercado, tengo mamis que dan terapia de lenguaje en el supermercado y van trabajando y van echando la canastita y le van diciendo al niño, y le van repitiendo al niño. Entonces, la terapia la podemos hacer en cualquier lugar, la podemos hacer en nuestra casa, podemos trabajar con bandejas sensoriales también. Lo importante es tener la conexión con tu hijo. Una vez que tengas la conexión con tu hijo, vas a poder hacer todo lo que quieras con él, vas a poder jugar. Muchas mamis me preguntan también cómo juego con mi hijo porque juega diferente. Pues aprendemos, observemos al niño cómo juega, sentémonos o acostémonos porque muchas veces ellos juegan acostados. Intentemos llevarles el ritmo y yo sé que no es fácil porque muchos de ellos pues no aceptan que intervengamos en el juego, pero poco a poco puedes ir interviniendo en el juego y por ahí él va a ir desarrollando esa eh, porque son un poquito se frustran un poco cuando nos queremos meter a su juego, pero por ahí van a ir desarrollando estas defensas, ¿verdad? Para que podamos, bueno, no le llamemos defensas, por ahí vamos más bien ayudándole a tu hijo para que vaya conectando contigo y eso es increíble. Por ahí hay muchos recursos para que podamos hacer, de hecho, terapia en casa con nuestros niños. Hay una página que se llama La ayuda está en tus manos. Esta página está traducida en español y pues unos maravillosos colegas de Argentina han ayudado a traducirla en español porque antes solo estaba en inglés y ahí hay videos tutoriales de cómo iniciar esta terapia del juego con tu niño si es menor de 5 años. Entonces es muy bonita y por ahí les invito a que me sigan en las redes sociales porque yo paso compartiendo todo este contenido para que ustedes puedan entrar de manera gratuita. No sé si tenemos alguna otra pregunta de los participantes. Tenemos una pregunta de Henry Sánchez. ¿Cómo motivar al niño a que no se dé por vencido en el primer intento cuando se está desarrollando una actividad? Sí, es importante que con nuestros chiquitines tengamos algo que se llama ayuda parcial y no total. Ellos tienen baja tolerancia a la frustración y si, por ejemplo, estamos ayudándole a armar la torre, perdón, le ponemos a armar la torre, pero estamos ahí de espectadores nada más. Obviamente, muchos de ellos tienen dificultades en motricidad fina. Entonces, cuando intentan armar la torre, se les cae, se enojan y dejan la actividad y se van. Es muy importante ayudarles parcialmente, no totalmente, pero sí detener la torre. Si vemos que le tambalea, agarrarla y así ayudarle al niño a que termine la actividad. Si estamos, por ejemplo, armando un rompecabezas, a veces les cuesta mucho la parte de introducir las piezas, entonces por ahí le vamos ayudando un poquito o sosteniéndole un poquito, pero no totalmente y no siempre porque son muy listos. Y después solo te van a agarrar la mano y van a querer que tú lo hagas tú solo, entonces no se vale. Vamos a ir ayudándoles poquito nada más y ellos tienen que terminar la actividad. Y si intentan agarrarte la mano, pues tú diles, tú puedes, ya lo hiciste una vez, vistes, tú puedes, entonces le ponemos la manito y ellos lo terminan porque sí, ellos son muy listos, nuestros pequeños, entonces la parte de la ayuda parcial pues les ayuda muchísimo. Okay. Tenemos una pregunta de la doctora Valenzuela desde Facebook. ¿Hasta qué edad se puede dar algún medicamento? ¿O mientras más temprano es mejor? ¿Y qué hacer cuando ya es adolescente y se vuelve agresivo? Sí, todo va a depender, la parte de la medicación va a depender definitivamente de las conductas de nuestros pequeños. Muchos de nuestros pacientitos no necesitan ser medicados. Vimos por ahí atrás los grados de necesidad de ayuda, también por ahí nos va a depender, pero la mayoría de niños que sí son medicados son cuando muestran agresividad, cuando pueden ser un peligro para ellos o para sí mismo. Por ejemplo, hay niños que se muerden y llegan a un punto, por ejemplo, que hay que ponerles injerto de piel porque ellos no tienen un control inhibitorio, entonces no saben cuándo parar. Entonces, una estereotipia motriz que sí podemos cambiar es esa parte de que se muerdan y ahí es donde hay que medicarlos. Entonces,
sí hay chicos muy pequeños medicados hasta de 17, 18 meses por estos mismos problemas, pero definitivamente la parte de la medicación es una controversia, ¿verdad? Hay veces pues que es necesario y a veces yo les pregunto y les digo a los papás, costo-beneficio, ¿sí? ¿Qué prefiere que su niño tenga el injerto de piel o medicarlo? Y también la medicación no va a ser para siempre. Y como vemos en la parte farmacológica, vamos a encontrar un abanico de oportunidades con estos chicos, desde el cannabidiol hasta la risperidona. Entonces, y vamos a encontrar, por ejemplo, en la parte de la medicación, nuevos avances cada año. En México me encanta, me parece que es el doctor Carlos Munguía, que trabaja el neuropediatra él es neuropediatra de la Sala del Tecnológico de Monterrey, México, y él ha hecho muchísima investigación bien actualizada sobre el uso del cannabidiol y los efectos positivos en los niños autistas. Entonces, por ahí vamos a ver que el futuro nos está deparando cosas muy buenas y vamos a ir reduciendo el uso, por ejemplo, de la risperidona porque vienen nuevos avances a nivel farmacológico con nuestros pequeños. Pero todo va a depender, ¿verdad?, de las conductas que tengan los niños y de si son una, pues, amenaza para ellos o para los demás, ¿verdad? Esa parte farmacológica. Ok. Tenemos de parte de Silvia Antunes, bueno, prácticamente nos pregunta, ¿verdad? Nos comenta que tiene una hija que siempre que va al súper pide papitas Pringles y si no se le da, si no se le pone, hace berrinche y la única manera que se calme es cuando se pone en la canasta de la compra. Desde su experiencia, ¿cómo puede mejorar o qué estrategia podría utilizar para mejorar esta conducta, ¿verdad? Bueno, la parte, por ejemplo, de los niños y de la parte alimenticia es un tema bastante controversial. Vemos que desde el punto de vista del autismo, vemos de que muchos de nuestros niños van a tener una cuestión que se llama selectividad alimenticia y vamos a tener que tienen gustos para cada cosa y tal vez son niños, por ejemplo, que comen menos de 20 alimentos y dentro de ellas están las papitas, por ejemplo, porque les gusta el color, porque les gusta el sabor, entonces es su cosa favorita. Si nosotros, por ejemplo, sabemos de que el niño en el supermercado nos va a hacer un show ya de por sí, vamos a tratar de evitar, primero, pues, no es que les voy a decir ya no lo lleven al supermercado, pero sí vamos a preparar a este niño y le vamos a decir, vamos a ir, pero esta vez yo no le voy a comprar las papitas, si en realidad se las quiere prohibir ya definitivamente. Muchos papás están prohibiendo, por ejemplo, meriendas porque no comen en el almuerzo, pues su estómago es pequeño y aparte que solo come lo mismo, tal vez solo quiere papitas o solo la manzana, un ejemplo, pero en el almuerzo ya no comen nada. Entonces, si en realidad nos vamos, primero tenemos que preguntarnos si vamos a ser firmes en la decisión de cambiar las papitas porque no es saludable, porque se puede comer, porque si lo dejamos, ellos se pueden comer toda la cajita de papitas, ¿verdad? Y se enferman y les duele la pancita después. Entonces, si vamos a quitarles la papita definitivamente, tenemos que hablar con los abuelos, tenemos que hablar con papá, o sea, con todo mundo para que estemos de acuerdo, porque si nosotros decidimos quitar la papita y la otra persona o se la da la papita, ¿verdad? Escondidas, entonces no estamos haciendo nada y el niño más bien se va a salir con la suya. Entonces, pues al principio nuestros pequeños nos van a hacer berrinche y está bien y los vamos a dejar, está bien que lloren, los podemos abrazar, ellos tienen derecho también a hacer el berrinche porque les gusta mucho, pero aprenden muy rápido, ¿eh? Y luego cuando les explicamos de que les hace daño y que ya no le vamos a comprar la papita, la siguiente vez que lo llevamos al supermercado, puede que nos haga un medio berrinche, pero ya la tercera vez no nos va a hacer un berrinche porque tú ya fuiste clara y ya le pusiste límites y además estás siguiendo una rutina, ¿ves? La rutina de no comprar papitas, voy para el súper, pero hoy no te voy a comprar papitas. Entonces el niño va a entender. Claro que entienden, lo comprenden, es como el mismo ejemplo de la silla giratoria. Aman mi silla. Cuando van a mi clínica, ellos quieren estar en la silla girando, pero no los dejo ni subirse porque se van a caer y se van a golpear. Al principio me hacen un berrinche terrible, hasta me intentan morder, gritan y es una cosa terrible. Los dejo que hagan el berrinche. Ellos tienen derecho también a su berrinche. Luego
cuando ya ven de que no cedo y que no les doy la silla porque es peligrosa, entonces ellos buscan qué jugar, nos vamos a jugar, se les olvidó. Pues casi a la siguiente sesión nunca intentan subirse a la silla. Entonces, ellos ya aprendieron que no está permitido. Y lo mismo tenemos que hacer en casa, pero tienen que ser firmes, porque si uno de los miembros de la familia no está de acuerdo, entonces de nada sirve que intentamos poner el límite porque en la casa nos van a deshacer el trabajo. Entonces, es muy importante que todos estemos en la misma sintonía y que seamos firmes y no cedamos aunque hagan el berrinche. Estoy segura, mamita, que en la segunda o en la tercera visita al supermercado ya no te va a hacer berrinche porque ya sabe de que no está permitido, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir trabajando con ellos, pero primero llenarnos de paciencia y respirar profundo. Bueno, gracias. No sé si tenemos alguna pregunta desde acá o desde Facebook. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por el día de hoy. Muchas gracias, licenciada, por su participación, por su tiempo. Muy interesante su charla. Solo unos pequeños anuncios, ¿verdad? Recordarles el curso internacional, el Congreso Internacional de Neonatología CIBEN, este 28, 29 y 30 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. Y nuestra próxima sesión, ¿verdad? El 30 de noviembre a las 7 de la noche sobre las actualidades en el manejo de trombocitopenia pediátrica neonatal. Muchas gracias.